Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Aviso para navegantes, hoy abrimos esta semana con una nueva entrega del formato series. Si lo hace Netflix o lo hace Movistar Plus, coño, o quien sea, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros, no? Nieve, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Oye, a ver, bromas aparte, bueno, no, bromas no, muy en serio. Lo del modelo series lo decimos por tontear un poco, pero es que la historia, lo hemos repetido ya a menudo, se escribe capítulo a capítulo y hay episodios o temas que no se ventilan de un plumazo, ¿vale? Así que vamos al lío. ¿Cuál sería el tema o uno de los grandes temas ahora mismo del debate político? Y no solo político, la inmigración. ¿Se dicen muchas mentiras? Sí, algunas, bastantes. Y puede que esto, además de la mala leche que está por ahí flotando, tenga que ver con el desconocimiento. Así que si te parece, Inés, vamos a intentar remediarlo. Pues yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. A ver, ¿en qué te has inspirado para esta serie? A ver, dímelo. Pues mira, me ha inspirado la turra de hoy, bueno, la de hoy, la semanal, me ha inspirado Feijóo, Núñez Feijóo, que yo creo que el hombre anda liado con los datos. Y es probable que por eso mienta sin querer. Sigo sin querer creer que miente queriendo. O sea, no me cuesta, que a veces me cuesta demasiado. Una de las últimas mentiras de Feijóo es que su amada España está pasando por una crisis migratoria sin precedentes. Literal. Son exactamente sus palabras. Uh-huh. Una crisis migratoria sin precedentes. Ojo a la palabra, migratoria. Este tipo de eslóganes tienen el objetivo de engañar, desinformar, porque tenemos tantos ejemplos en la historia de españoles inmigrantes en otros países que si nos pusiéramos es que no acabaríamos. Desde los que salieron huyendo de este país camino de América en el siglo XVII y XVIII, hasta los indianos del siglo XIX, pasando por los maltratados trabajadores españoles que fueron a trabajar a Alemania, Australia, Suiza, los canarios, que ya hemos contado, que huían en veleros clandestinos camino de Venezuela. Madre mía. Los 8.000 que fueron a currar a Hawái en 1910. Y como Feijóo se entere de cuando el Congreso de Estados Unidos frenó la masiva entrada de españoles en 1920 porque solo íbamos a robar trabajo a los yanquis, bueno, aquí ya le va a dar un parraque. Sin olvidar, por supuesto, aquellos 500.000 españoles que pasaron a Francia de golpe para que los franquistas, los ideólogos del Partido Popular, no los asesinaran. Entre aquellos españoles que emigraron estuvieron los bautizados por los alemanes como Rotspanier, que se traduce como rojos españoles, que fueron utilizados por los nazis como mano de obra esclava. Que este asunto de los Rotspanier iba a ser, al principio, mi intención de hoy, sí, pero bueno, está abandonada. No vamos a llegar porque nos vamos a enredar. Bueno. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina, ella con nardo y a mí, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Saín. A ver, por partes. Parece que hay muchos precedentes de crisis migratorias que nos afectan directamente a nosotros. Vamos, pues fíjate, vamos a referir algunas, solo algunas, muy poquitas. Y espero de verdad que Feijóo al menos sepa lo que significa la palabra migración, que es desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Es decir, en esa migración están incluidos inmigrantes y emigrantes. Sí. Claro, tengo confianza también en que Núñez Feijóo también conozca la diferencia entre los dos términos. Los inmigrantes vienen, los emigrantes se van. Es decir, el emigrante español es inmigrante en Argentina. Yo creo que es fácil de entender. Pues sí. Y que un gallego como él no esté al tanto de los miles y miles y miles de españoles que partieron de puertos de Galicia para ir a robarle el trabajo a los de otros países, pues esto ya es grave. Pero antes de pasar a los referentes históricos, detengámonos, iba a decir en la historia reciente,
porque fue entrar a gobernar Rajoy y tuvimos una crisis migratoria, emigrante en este caso, y la vamos a recordar con pocas palabras porque trajo mucha polémica. Y decía lo de, he dudado lo de historia reciente porque en realidad no es historia, esto es maldita hemeroteca, porque fue hace solo 13 años. En el año 2012 emigraron, se largaron de España 60.000 españoles, 60.000, sobre todo jóvenes, que suelen ser los que emigran. Por aquel entonces era secretaria general de Inmigración y Emigración Marina del Corral, que la lió muy parda. Porque esa secretaría dependía del Ministerio de Trabajo, imagino, ¿o no? Pues sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que como los ministerios cambian tanto de nombre, pues entonces se llamaba Ministerio de Empleo, que era el que comandaba a la famosa Fátima Báñez, del PP, que cada vez que le subía el paro le pedía ayuda a la Virgen del Rocío. Y claro, una muñequilla con cara y manos y 4 palitroques debajo de un vestidito dorado, pues esta no te soluciona nada. En aquel 2012, Marina del Corral, en plena crisis migratoria de jóvenes españoles, no se le ocurrió otra que decir que en realidad se iban de España, sobre todo por su espíritu aventurero. Esta señora debía creer, tal y como le contestó alguien, esto no es mío, lo dijo alguien muy gracioso, dice, esta se debe creer que los sin techo son Boy Scout intrépidos o algo así, pero bueno. Resulta que los jóvenes estaban emigrando sencillamente porque no encontraban aquí trabajo. Y así ha venido haciendo el español desde tiempos inmemoriales. Feijóo no debe decir que vivimos una crisis migratoria sin precedentes, a no ser que saque de la ecuación a los españoles emigrantes y solo cuente con los inmigrantes. Pero es que incluso así falla el razonamiento, porque antes este país era un país, dicho finamente, de mierda. Aquí no quería venir nadie, porque es que España no tenía nada que ofrecer. Bueno, porque la inmigración suele ir a países más prósperos, ¿no? Y, claro. y en la época de Franco, pues no venían. Lógico. O sea, la crisis las crisis migratorias las provocábamos nosotros en otros países, como en Alemania o en Estados Unidos, países que aunque nos necesitaban, nos despreciaban. Demasiado morenos, ¿eh? Y además los españoles iban según ellos, con un fanatismo religioso católico que no gustaba por allí porque allí son más de la secta protestante. Eran españoles además con costumbres raras. Digo lo de raro porque esto es simpático. Digo, hace unos años hubo una exposición en Madrid, en el Conde Duque, y estaba organizada por la Fundación Consejo España-Estados Unidos, se llama así, con imágenes cedidas por emigrantes españoles en Estados Unidos, y en una foto se veía un vecino de Salmoral, que es un pueblo de Salamanca, emigrante en California, subido en el estribo de un coche antiguo y vestido de torero. Entonces, tú imagínate lo raro que debía ser aquello. Toda esta inmigración española fue relativamente bien recibida mientras se la necesitaba. Pero luego, en 1920, ahí los españoles pasaron a ser la peste. Como dijo el Feijóo del Congreso de Estados Unidos, el de allí, los españoles provocaron una crisis migratoria sin precedentes. Es verdad que hemos oído casi siempre hablar de la migración española en Argentina, en Venezuela, en México, mucha también, pero en Estados Unidos yo creo que mucho menos, ¿no? Y bueno, y lo de los inmigrantes de Hawái que has dicho antes, por cierto, ¿hubo alguien en esa época en Estados Unidos que pudiera equipararse al Feijóo? Sí, por aquel entonces. Sí, un noruego. Sí, un noruego. Que tiene mucha guasa, ¿verdad? Un noruego quejándose de la inmigración en Estados Unidos. Era un inmigrante noruego que se llamaba Harold Knudson, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Minnesota, partido republicano, por supuesto, que soltó auténticas barbaridades. Dijo en Washington que en un solo día había visto llegar a la isla de Ellis a más de 2.000 hombres de cierto país muy peligroso. Sus palabras fueron: España es un hervidero revuelto de anarquía y el gobierno español está juntando a todos esos anarquistas para arrojárnoslos a Estados Unidos. Sí, es alucinante. Dijo que los españoles estaban llegando para radicalizar a los pacíficos yanquis. Este tipo, además, con estos discursos, que por eso digo que recuerda a los de Feijóo, fue uno de los que provocó cortar de raíz la inmigración de españoles poniendo condiciones absurdas para los visados. Así se consiguió que los españoles dejaran de conseguir visados para ir a trabajar allí, con mensajes mentirosos como este. He ahí una crisis migratoria sin precedentes por nuestra culpa esta vez. Pero eso
Eso fue en 1920, pero que lo de Hawái que decía, eso fue 10 años antes. Cuando los españoles no eran tan indeseables, en 1910, en Hawái estaban pidiendo agricultores para la caña de azúcar, sobre todo andaluces. En Hawái los pedían andaluces. En Florida los necesitaban para el tabaco. En Ohio y Virginia necesitaban mineros asturianos. En Idaho, Montana y Nevada, pastores experimentados como los vascos. En Hawái estaban tan desesperados que Andalucía se pobló, por aquel 1910, se pobló de carteles ofreciendo pasajes gratis a Hawái. Y el viaje, ojo, fíjate, se las traía porque no existía el canal de Panamá. 8.000 andaluces, 8.000, embarcaron en Cádiz sin tener ni repajolera idea de dónde estaba el archipiélago de las Hawái y tuvieron que, claro, atravesar el Atlántico, pasaron por la punta de debajo de América, atravesaron el Pacífico y llegaron a Hawái. Pensará alguien, bueno, pero al menos seguro que fueron porque los reclamaban y con unas condiciones de trabajo decentes. Pues no, los engañaron. Yeah. Por eso, 2 de cada 3 de aquellos que fueron, 2 de cada 3 se tuvieron que largar. Sobre todo se fueron allí mismo a California, porque las condiciones en Hawái eran lamentables. Claro, entonces como ahora, es que habría inmigración controlada, en fin, todo eso que tal, en origen o en destino, pero mucha clandestina. Muchísima, siempre ha habido muchísima inmigración, de los españoles muchísima inmigración clandestina. En 50 años, entre finales del siglo XIX y 1930, emigraron 500.000 andaluces a Argelia, Marruecos, Brasil, Argentina, esto solo andaluces, porque si hablamos de España, fueron casi 5 millones de españoles. Muchísimos, captados además por mafias, pagando una pasta por llegar a un trabajo que luego no existía. Pero es que si nos venimos a épocas más recientes, a Alemania entraron en los años 60 miles de españoles con contrato y muchos miles más, pero muchos más de forma clandestina a través de redes ilegales que operaban desde Andorra. Esto le cabreaba mucho a Franco, porque es que él quería controlar a todo inmigrante que saliera. Pero es que lo que pasa es que Alemania necesitaba mano de obra baratucha, como aquí para recoger el tomate, ¿sabes? Peones sin cualificar, y los necesitaba rápido. Y la dictadura demoraba mucho los permisos, porque a la ultraderecha le daba rabia autorizar a que se fueran tantos españoles, porque eso lo demostraba, pues claro, la precariedad de España. Y otra cosa que le cabreaba mucho a Franco era la enorme inmigración de mujeres. El grupo más numeroso de mujeres inmigrantes en Alemania, por encima de italianas, por encima de las griegas, era el de las españolas. Y la española, a Franco le cabreaba porque la española no debía emigrar a Alemania, tenía que estar aquí en casa, atendiendo hijos y cocidos, jugando el papel tradicional y cristiano. Y hablando de mujeres, que no sé si has oído hablar alguna vez de las Martas. ¿Has oído hablar de las Martas alguna vez? Del plan... Las Martas como... Las Martas, del plan Marta. No, eran idea. Españolas reclutadas por la Iglesia y enviadas a Australia para el trabajo doméstico. Joder. Pues lo voy a apuntar. Me apunto esto. Bueno, lo contarás un día esto, ¿no? Con más detalles. Sí. Oye, pero has mencionado lo de la inmigración española a Argelia y a Marruecos, que visto con los ojos de hoy, coño, parece la historia al revés. Sí. ¿Cuándo fue esto? Pues mira, a principios del siglo XX había en Argelia 160.000 españoles inmigrantes. 160.000. Argelia ya sabemos, era colonia francesa. Es un movimiento migratorio muy, muy desconocido y que se conoció más a raíz de una masacre de españoles. Se conoce como la matanza de Saida, en la que asesinaron a 190 jornaleros, sobre todo almerienses. A partir de esa matanza, que se produjo a finales del 19, muchos dijeron, anda, ¿y qué hacen allí tantos inmigrantes españoles? Pues nadie, simplemente la gente se iba, no se enteraban. A Marruecos también emigraron andaluces y valencianos, no tantos como Argelia, pero también muchos. Iban a donde había trabajo y de manera clandestina. Me apunto esto también para lo vamos a contar más despacio, porque hoy solo pretendía hacer un repaso en un intento de que la gente, para que la gente no se deje engañar con mentiras de algunos políticos que desconocen absolutamente el drama de la inmigración española en otros países, que desconocen su país y hasta el drama de la inmigración de su propia tierra gallega. Y recojo una frase de Francisco Contreras, que es del Centro de Investigación en Migraciones de la Universidad de Huelva, que dijo: no emigra el pobre por serlo, sino el que sabe de un lugar donde sus esfuerzos pueden ser mejor recompensados. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr en mi destino.
Nada, Nieves, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Mañana No ha más. hecho más que empezar. Sí. Mañana más. Muchas Venga. gracias. Muchas Un gracias, beso. Carlas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.